Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, hoy vamos a hacer un nuevo video para hacer una explicación un poquito más detallada y hacerles una devolución general sobre el trabajo que ustedes hicieron sobre sustantivos. Pero como también les dije en el trabajo, nosotros hablábamos también de mitos, o sea, utilizamos el mito para empezar a reflexionar un poquito sobre el uso de palabras como en este caso eran los sustantivos. Antes de empezar un poquito a hacerles una devolución más general y contarles un poco cuáles fueron los errores y hacer una explicación de algunas cuestiones, me parece importante remarcar dos o tres cositas que surgieron del trabajo en el que ustedes tenían que buscar un mito, ¿se acuerdan? Y elegir un mito y trabajar sobre ese. Por supuesto que me encantaron los mitos que eligieron, estuvieron muy bien en general. A los que no les hice la devolución pertinente porque quizás no habían elegido correctamente un mito, sino era otra clase de texto. Recuerden que un mito tiene características muy particulares y que si bien es una narración, como siempre decimos, que trata de explicar hechos sobrenaturales, tiene algo que lo caracteriza fundamentalmente. Primero, que no tiene autor, no se olviden de eso. Muchos se confundían poniendo que, por ejemplo, la persona que escribe una versión sobre el mito es el autor. Y no es así. Los mitos no tienen autor. Son anónimos. Lo que ustedes pueden llegar a encontrar son los nombres de las personas que tomaron esos mitos que vienen de la tradición oral, quiere decir que se escuchan, ¿no? Que se van pasando de boca en boca y de generación en generación, lo escuchan y lo escriben. Esa persona está haciendo una versión, está haciendo su versión sobre ese mito. Entonces, aquellos nombres que ustedes encuentran son los de las personas que hacen esas versiones, pero no son los autores. Cada vez que alguien les pregunte quién es el autor de un mito, lo primero que ustedes tienen que decir es que no tiene autor, que es anónimo. Y si les piden que les digan quién es el que hizo la versión, ahí se tiene que aclarar. Ojo, porque eso puede ser una trampa para un trabajo que les haga en algún momento. Así que acuérdense. Y otra de las cosas fundamentales, cuando ustedes eligen un mito, lo que tiene que tener de característica, además de todo esto que ya dijimos, es que los personajes son dioses, semidioses, seres fabulosos. Lo que no ocurre en las leyendas. Normalmente en las leyendas ocurren hechos maravillosos, sobrenaturales, pero los personajes no son dioses, semidioses. Entonces, eso hace una buena diferencia entre el mito y la leyenda. Les digo porque algunos eligieron leyenda en vez de mito. Y eso hizo que el trabajo esté cumplido, pero no tanto, ¿sí? Así que, atención con eso. Bien, ahora vamos entonces a ir específicamente a el trabajo con la clase de palabras que teníamos para repasar. ¿Por qué repasar? Porque este tema nosotros lo vimos el año pasado. En términos generales estuvo bien el trabajo, solamente voy a abordar algunas cuestiones que fueron las que mayor dificultad tuvieron. Primero les pido que, una cosa importante, la extracción de los sustantivos tenían que ver a partir del mito de Aracné, que era el que tenían que leer. Pero más allá de eso, me parece importante marcarles dos o tres cuestiones fundamentales. La primera es que la mayoría seleccionó bien los sustantivos. ¿Qué quiere decir? Que los pudo reconocer entre otras clases de palabras, entre clases de sustantivos, de verbos, entre verbos, entre adjetivos. Pudieron identificar correctamente los sustantivos, ¿sí? Pero algunos cometieron un error, diría, creo que de distracción. Por ejemplo, muchos pusieron Aracné, ¿sí? Que era el nombre que teníamos de nuestra protagonista, pero cometieron un error. Lo escribieron con minúscula.
Y ustedes ponen aracné, sustantivo propio. ¿Qué característica tiene el sustantivo propio que lo diferencia del común? Precisamente que va con mayúscula. Entonces, es una contradicción decir que es un sustantivo propio y después lo termino escribiendo con minúscula. Y es un error, no solo un error ortográfico, sino es una contradicción en el mismo sentido. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que cuando ustedes transcriben una palabra, la tienen que transcribir como corresponde. ¿Sí? Esas son cuestiones que de a poco las vamos a ir corrigiendo porque hacen al trabajo. ¿Sí? No solamente está bien que escriban la respuesta, que se den cuenta que es sustantivo propio, sino que la redacción esté bien, que la ortografía esté bien. Y estas cosas tenemos que tratar de evitarlas. ¿Sí? Bien, en términos generales, los sustantivos propios, yo les había aclarado en el trabajo, muy pocos fueron los que cometieron ese error. Cuando nosotros hablamos de sustantivos, recuerden que todo sustantivo determina un nombre, ¿sí? Si yo hablo de sustantivo, hablo de nombre. Un nombre de animal, de persona, de cosa, de objeto, ¿sí? Y que hay dos grandes grupos de sustantivos, los sustantivos propios y los sustantivos comunes. Cuando yo digo que un sustantivo es propio, digo que es propio y se terminó, no pongo más nada. Ahora, los sustantivos comunes, dentro del sustantivo, recuerden que el sustantivo propio sirve para identificar a algo en particular, a alguien en particular, o si yo quiero distinguir, por ejemplo, un país de entre todos los países, ¿qué le voy a colocar? Un nombre en particular. Ese nombre, si yo quiero distinguir a cualquier país dentro de otro, digo, bueno, este se llama Argentina. Ese es un sustantivo propio. ¿Sí? En cambio, los sustantivos comunes no. Por supuesto, se escriben con minúscula, como ustedes ya saben, y a su vez, cuando yo pongo sustantivo común, tengo que recordar que el sustantivo común al mismo tiempo puede ser un sustantivo individual o un sustantivo colectivo. Es o individual o colectivo. No puede ser individual y colectivo al mismo tiempo. Y por el otro lado, ¿qué era? Recuerden, sustantivo abstracto o sustantivo concreto. Es o abstracto o concreto. Pero no deja de ser sustantivo común. Entonces, cuando yo clasifico a un sustantivo común, por ejemplo, una de las palabras que mayor dificultad apareció en el trabajo fue vecinos, que ahora voy a explicar varias cosas sobre esta palabra. Vecinos. ¿Qué tengo que decir? ¿Es propio? No. Ya de por sí es común. Pero no solamente es común. Voy a ver, ¿es individual o es colectivo? Y acá voy a explicar algo después. Es individual. La palabra vecinos no me indica un conjunto de nada. ¿Sí? Es común, individual, ¿es abstracto o es concreto? Es concreto. ¿Sí? Lo puedo percibir a partir de cualquier sentido. Se ve, se escucha. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes clasifican un sustantivo común, deben poner común, pero también individual y colectivo. Algunos hicieron todo esto separado, pusieron común por un lado, individual por el otro, concreto por el otro. Algunos pusieron de cada palabra una sola categoría. Y en realidad, para esta clase de palabras, los sustantivos comunes, tenía que poner 3. ¿Sí? Común, individual o colectivo, abstracto o concreto. Esto ya lo hicimos el año pasado. No deja de ser igual a lo que hicimos el año pasado. Así que traten de hacer memoria y fíjense que en el trabajo estaba la consigna. ¿Sí? Bien. Ahora voy a explicarles un poquito sobre estas clases de palabras. La mayor dificultad no estuvo en identificar sustantivos propios de comunes, distinguirlos. No estuvo en diferenciar los sustantivos abstractos de concretos que tanto les fue difícil el año pasado, sino que la mayor dificultad estuvo en identificar sustantivos colectivos y diferenciarlos de individuales.
problemas estuvo en la palabra bosque, otro en vecinos, por ejemplo. ¿Sí? Ahora voy a explicar. Bien, si ustedes van a la teoría y hacen memoria, el sustantivo colectivo me indica, es una palabra que identifica un conjunto de algo. Animales, plantas, planetas, lo que quieran. Pero tiene que ser un conjunto de personas, por ejemplo. ¿Sí? Es una palabra en singular que indica que hay un conjunto. En cuanto a los individuales, lo que me identifica es una individualidad, lo dice la palabra. Es un individuo, una individualidad. Ahora, muchos confunden esta situación cuando el sustantivo está en plural. ¿Y qué dicen? Claro, como el individual indica un individuo, al estar en plural es colectivo. Y no. No. ¿Por qué? Muy importante ver esto. Bien, ahora vamos a entonces ver cuál es la diferencia entre un sustantivo individual y colectivo. Súper importante es que quede claro esto. Yo acá les agregué una definición de sustantivo individual que me pareció muy importante. Dice, es el que nombra a personas, animales y cosas individualmente. Que las nombre individualmente no quiere decir que tengan que ser una. ¿Sí? Yo, por ejemplo, usé el ejemplo de bosque, que está en el texto. El bosque es un conjunto, ¿sí?, de árboles. Por lo tanto, es, como todos estos, son ejemplos de sustantivo colectivo. Ahora bien, yo puedo decir, por ejemplo, árbol, o puedo decir árboles, ¿verdad? Uno está en singular, otro en plural. Pero si yo, en vez de tenerlos en un mismo espacio, tengo el árbol lejos de este otro, si yo, por ejemplo, lo tengo acá, yo estoy diciendo árboles y no necesariamente los tengo en un mismo espacio, en un mismo lugar. Precisamente lo que hace que esto sea un sustantivo colectivo es que me da idea de conjunto, de lo mismo en un mismo lugar. Yo acá tengo dos cosas iguales, pero no están en un mismo lugar. ¿Sí? Entonces yo puedo decir árbol, árboles, en singular o en plural, y que eso no significa que el sustantivo es colectivo. Porque para que sea colectivo, tiene que darme idea de conjunto. Y para que tenga idea de conjunto, tiene que estar en un mismo lugar, en un mismo espacio. Vuelvo al mismo punto. Acá, si yo tengo en cuenta esto y tengo que nombrar, digo los árboles. Sin embargo, no están en un mismo lugar, en un mismo espacio. Entonces, árboles, si me refiero a los dos, o árbol, terminan siendo un sustantivo individual. En cambio, si yo digo el bosque, estoy hablando de un conjunto de árboles y ahí es un sustantivo colectivo. Mucho cuidado con eso, porque es el error más grande, digamos, que han tenido. La diferenciación entre un sustantivo individual cuando está en plural. Entonces, árbol, árboles, los dos son sustantivos individuales. ¿Sí? Bien, eso es importante para que lo recuerden. Bien, ahora, espero que les haya servido la explicación. Ahora vamos a ir a un fragmento del texto de Aracné que me pareció interesante
para que ustedes vean algunas cositas que vamos a trabajar en el próximo trabajo práctico, al que les voy a dejar ahora. Y que esto tiene que ver también con algunos errores también que cometieron, ¿eh? Pero por eso está bueno que utilicemos este espacio para sacarnos dudas. ¿Qué es este texto? Este es un fragmento de Aracné. Dice: Atenea quiso darle una lección a Aracné y bajó desde el Olimpo a la tierra, adoptando la forma de una, y la anciana se presentó en su taller, dispuesta a hacerla cambiar de parecer. Pero la joven tejedora se negó y sostuvo su reto. Acá tenemos varias cosas importantes. Bien, tenemos sustantivo propio, acá tenemos un error de tecleo, así que lo vamos a arreglar. Olimpo, tierra, ¿sí? Todos estos son sustantivos propios. Y acá quiero detenerme en tierra. Muchos pusieron tierra como un sustantivo común. Y ahí es donde yo les puse que se remitieran o que se fijaran, ¿sí?, a algunas cuestiones que tienen que ver con la redacción en el texto. En el texto de Aracné, tierra está con mayúscula. Eso ya me da una pista, que es precisamente que tierra no es sustantivo común, es propio, ¿sí? Muy importante. Ahora les voy a seguir diciendo algunas cosas. Adoptando la forma de una anciana, y se presentó en su taller dispuesta a hacerla cambiar de parecer. Pero la joven tejedora se negó y sostuvo su reto. ¿Qué pasó acá? Acá vamos a encontrarnos también con una palabra, me voy a quedar con esta, que también tuvo sus dudas, que es tejedora, ¿sí? Pero la joven tejedora, acá estamos hablando, si yo digo de tejedora, estoy hablando de quién, de Aracné, ¿verdad? Entonces, tejedora y Aracné estarían hablando de la misma persona. Por lo tanto, tejedora, como reemplaza a un nombre, ¿sí?, estamos hablando de la misma. Tejedora es la persona que teje. En este caso no sería una máquina de tejer, sino sería una persona. En ambos casos, ¿no es cierto?, sería un sustantivo. ¿Qué pasa si yo, en vez de mirar la palabra tejedora, mirara a la palabra joven? Joven también está puesto acá no como un sustantivo, sí como un adjetivo. ¿Por qué? Porque me dice que esta tejedora es joven, ¿no es cierto? Sería precisamente, en ese caso sería una cualidad de joven, ¿verdad? Sería un adjetivo. En este caso, joven está como adjetivo. ¿De quién? De tejedora. Es una palabra que modifica tejedora. Sabemos que esta tejedora, que era Aracné, es joven. Ahora bien, es una cualidad joven. Sería, como ustedes ya saben, un adjetivo. Pero lo que quiero trabajar con ustedes en este caso es que depende la posición que tenga la palabra y depende el texto, la palabra tejedora y la palabra joven podrían ser o podrían cumplir una función diferente. ¿Qué pasa si yo tacho tejedora? Yo diría la joven, ¿verdad? Entonces ahí joven, en vez de ser un adjetivo, pasaría a ser sinónimo ¿de quién? De Aracné. Y entonces pasaría a ser o cumpliría una función de sustantivo. ¿Qué quiere decir entonces? Que una palabra puede ser
un sustantivo puede cumplir función de sustantivo o función de adjetivo según la posición que cumpla en el texto y según el sentido del texto. ¿Sí? Lo mismo pasa con otras palabras. En este caso me pareció importante resaltar estas. Si yo digo, por ejemplo, María es tejedora, ahí estoy dándole una cualidad y entonces sería adjetivo. ¿Ven? Entonces va cambiando según la posición que tiene el adjetivo y el sustantivo. Según el texto, entonces, una palabra puede ser sustantivo o adjetivo. Por eso es que es muy importante que ustedes la observen y la lean con detenimiento. Volvamos al punto. Tierra. Está con mayúscula en el texto, entonces es un sustantivo propio. ¿Cuándo sería sustantivo común? Y bueno, cuando hace alusión a la parte sólida que no está cubierta por agua. En este caso, si haría referencia a eso el texto, sería un sustantivo común. Pero como hace alusión a planeta, y además va con mayúscula, es un sustantivo propio. ¿Sí? Esas son las dificultades que quizás hubo en el texto como para diferenciar si había un sustantivo, si no lo era, que puedo encontrar una palabra que para algún texto esté considerado como un sustantivo o para algún texto pueda ser considerado un adjetivo. Más adelante también los va a pasar con los verbos. Pero bueno, para no complicarnos ahora, simplemente volver entonces a las definiciones de lo que es sustantivo individual y no colectivo, que era algo que ustedes algunos tenían confusión, y ver por qué, por ejemplo, algunas correcciones tienen que ver con esto que yo les decía. ¿Qué pasa cuando una palabra cumple distintas funciones en el texto? ¿Sí? Por eso hay que mirar muy bien y siempre cuando yo les pido que ustedes revisen el texto es porque hay algún problema acá. ¿Sí? O consideraron que era un sustantivo y era un adjetivo o al revés. Así que les pido por favor que todas las dudas que tengan me las hagan saber. Más allá de que ustedes hagan muy bien el trabajo, lo que a mí me interesa es que antes de hacer la entrega, si hay dudas, me las pregunten. Porque eso me va a dar idea a mí de cómo ustedes están parados en relación al tema. Porque si todos entregan todo perfecto, obviamente que yo entiendo que quizás puede haber alguna ayuda, pero me doy cuenta que entienden el texto, entienden el tema. Pero si ustedes no me dicen qué es lo que les cuesta, sigo adelante y quizás ustedes no terminaron de entender correctamente un tema. Entonces está bueno que lo aclaren, está bueno que me pregunten, hay muchos que me preguntan mucho y eso está bárbaro. Cada vez que necesiten me preguntan. Así que bueno, esto es un poquito la devolución del trabajo, en general estuvo bien, pero hay algunas cuestiones para seguir trabajando y lo vamos a hacer entonces en el próximo trabajo práctico. Así que cualquier cosa me consultan. Les mando un beso, cuídense mucho, nos vemos en la próxima.